Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos por empezar en vivo con el tema de arándano hidropónico. Vamos a esperar a que se unan algunas personas. Voy aquí con el internet. Y bueno, bienvenidos los que están entrando. Hoy vamos a hablar de arándano hidropónico porque este cultivo es tan popular o ha ganado tanta popularidad en los últimos años, principalmente en el área de México, donde antes no lo veíamos tanto, ahora cada vez lo vemos más, inclusive en lugares donde antes no se veía. El cultivo de arándano es común o ha sido común en el área de Jalisco, de Michoacán, también en Ensenada. Ahora también lo vemos mucho, por ejemplo, en Sinaloa, Los Mochis, Culiacán, por esas zonas. Y es un cultivo que está creciendo exponencialmente, debido obviamente a la demanda, claro, y también a la forma de producción. Principalmente la forma de producción que está creciendo mucho es lo que es el cultivo del arándano hidropónico, que es el arándano fuera de suelo. Las berries en general en México son muy famosas, somos productores mundiales de fresas, por ejemplo. Son cultivos que se han manejado por mucho tiempo en campo, en suelo, pero ahora vemos este cambio, ¿no?, a lo que son los sistemas hidropónicos. Principalmente en fresa también lo vemos, pero en arándano hemos visto mucho ese cambio. Y hoy les voy a mostrar un poco de los beneficios, el por qué cada vez vemos más productores haciendo este tipo de producción y también cuáles son los detalles que a veces vemos, como ha sido una transición muy rápida de campo a sistemas hidropónicos. Pues es una mezcla, muchas veces, por ejemplo, estamos acostumbrados quienes trabajamos en hidroponía a que la hidroponía se haga dentro de invernaderos, por ejemplo. En el arándano es muy común que no sea así, ya que el arándano por mucho tiempo y por la zona donde se produce se hace en macrotúnel o a campo abierto. Entonces la adaptación rápida del cultivo de arándano a hacerlo ahora hidropónico pues ha hecho que mezclemos un poco el conocimiento de ambas áreas de producción, ¿no?, en suelo e hidroponía, y eso mismo también causa a veces pues algunos problemillas en la forma del manejo. Entonces, les voy a explicar un poquito de lo que es la producción de arándano hidropónico. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo también ahí en el chat. El arándano hidropónico es producción en sustrato, no es producción en suelo. Hay macetas, hay bastante sustrato de por medio, son macetas que pueden ser hasta de 45 litros, pueden ser más chicas también. Ya depende de lo que decidan los productores. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de las diferencias. Pero el punto es que se considera sistema hidropónico aunque no sea una producción en agua, ¿no? Eso siempre, para quienes van entrando a este tipo de en vivo, siempre lo aclaro porque muchas veces tenemos la confusión de que hidroponía es plantas en agua. Hidroponía es planta sin suelo. Entonces, en este caso, no utilizamos suelo, no utilizamos tierra, utilizamos un sustrato que generalmente para el arándano es la fibra de coco. El arándano, como la mayoría de las berries, es un tipo de producto que demanda pues muchas especificaciones en la zona radicular, entre ellas porosidad, contenido de sustrato tal cual. El arándano, si lo crecemos solamente en agua, pues no va a tener tan buen desempeño, ¿no? El arándano también tiene en la zona radicular una exigencia en pH, por ejemplo. Es uno de los cultivos de importancia comercial con pH más bajo. El arándano se maneja en 4.4, 5. Entonces, estas condiciones que exige el arándano muchas veces las podemos dar más fácilmente con los sistemas hidropónicos. El sistema hidropónico te permite más fácilmente mezclar, por ejemplo, granulometría en sustrato para formar una porosidad en particular, y te permite más fácilmente trabajar con el pH. Nosotros, por ejemplo, nos ha tocado trabajar con algunos productores y platicar con ellos, y nos toca pues a veces preguntar porque pues nos da curiosidad que a veces tienen plantas en suelo y tienen arándano en sistema hidropónico. Y pues entre todas las ventajas, una que se menciona comúnmente es la cuestión del pH.
que el suelo pues muchas veces es alcalino o tiene un pH alto y es difícil y es costoso, hay que decirlo, es costoso reducir el pH y tratar de mantenerlo como la planta lo necesita. Entonces, con el sistema hidropónico puede ser más sencillo hasta cierta forma su manejo. Y aparte, pues obviamente si la planta está en buenas condiciones va a dar una respuesta mucho más rápida. Una de las razones principales por las cuales se hace la producción hidropónica de arándano es porque el arándano te empieza a dar una producción que ya se considera buena desde el primer año de producción. Normalmente en suelo tenemos que esperar más tiempo para poder ver una cosecha más provechosa, ¿no? Entonces esa es una de las razones principales por las cuales vemos más lo que es el arándano hidropónico y porque vemos más en general la producción de arándano por la demanda comercial. Es un producto que se sabe que por su valor comercial, su sabor, el contenido nutricional, es un antioxidante, junto con todas las berries, son productos que en la actualidad se ha demandado mucho su producción, ¿no? Principalmente en otros países, hay que decirlo, ¿no? Aquí de hecho, no sé si en todas las ciudades sea igual, pero yo soy de Sonora y antes era muy raro ver arándano en el supermercado, no estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando yo era más chica. Ahorita ya lo vemos, pero donde siempre ha sido muy común es en Estados Unidos, Canadá, que son zonas donde también hay producción, pero también sabemos que para ellos la cuestión de la mano de obra, la producción tal cual es muy costosa, entonces ellos demandan la importación de este tipo de producto. Entonces hay productores, hay empresas que literal están posicionadas estratégicamente en el área de América, considerando a veces Estados Unidos, Latinoamérica, lo que es México, inclusive Perú y otras zonas, donde ellos se van turnando para poder hacer producción durante todo el año. Eso también es importante de mencionar en la cuestión del negocio del arándano. El arándano no es común ver su producción por mucho tiempo. Obviamente si la cuestión ambiental nos ayuda, muy bien, pero el negocio muchas veces está en producir 4 meses, que sabemos que es una ventana de producción que es provechosa por el precio de compra, ¿no? Entonces muchos productores, si les toca platicar con alguno alguna vez, muchos de ellos producen por un periodo corto de tiempo, ¿no? Y a veces tienen diferentes tierras en diferentes lugares para poder acaparar diferentes ventanas, pero normalmente la producción puede ser por poco tiempo, ¿no? Tenemos preguntas, déjenme checar si hay una más arriba. Ok, es que vi una, aquí está. Dice, ¿es normal una entrada de pH alto y una salida en el dren bajo en sustrato? ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, nos salimos un poco de tema con una pregunta muy interesante, entonces la vamos a responder. El pH del arándano es bajo, ¿no? Entonces aquí preguntan, ¿qué pasa si el pH entra alto? Vamos a suponer que estamos produciendo tomates y que el pH es de 6.5. Eso es un pH altito, ¿no? Entonces 6.5 y en la salida tenemos un pH más bajo. Si estamos produciendo tomate, que es una planta anual, es muy malo ver un pH bajo, una reducción en pH, siempre y cuando no hayamos inoculado el sustrato con bacterias. Si agregamos bacterias benéficas, el funcionamiento de la bacteria reduce el pH en la zona radicular, pero si no agregaste bacterias y tu pH está bajando, puede indicar que hay un proceso bacteriano en la zona radicular para una planta anual como lo es el tomate, ¿no? Volviendo al arándano, por ejemplo, el arándano es una planta perenne, es una planta que dura varios años. Y el arándano, cuando sus raíces están viejas, tienden a generar oxidación y eso también reduce el pH. Las dos cosas son malas, no es bueno ver una reducción en el pH, pero esas son dos de las principales razones por las cuales podemos llegar a ver problemas o cambios en reducción de pH. Lo normal es que el pH suba poco por la toma de nitrato, eso es lo normal, pero no deberíamos de ver que baje. Otra razón en arándano pudiera ser que algunos productores, cuando el pH, el arándano requiere un pH bajo, de nuevo, porque no se les olvide, algunos productores utilizan mucho amonio. El amonio en hidroponía se recomienda usarlo, pero no el amonio y el nitrato son dos fuentes de nitrógeno y el nitrato tiende a subir el pH, el amonio tiende a reducirlo en la zona radicular.
pero por cómo la planta asimila estos dos compuestos, es más recomendable usar más nitrato, y además para la cuestión del pH, ¿no? Si usamos mucho amonio, eso también pudiera ser una razón. Si por ejemplo tienes solamente amonio o amonio en una proporción mucho más grande, eso también puede causar que esté bajando el pH. Eso ya no sería algo tan malo como bacterias o que la planta esté vieja en la zona radicular, que esté oxidándose o generando oxidación, pero igual no es la forma más correcta de brindar nitrógeno a la planta, porque hace un poquito más de gasto energético, ¿no? Entonces son algunas de las razones. Por lo visto hay varias opciones, no habría que indagar bien en qué es lo que está pasando, pero pues ahí les van algunas respuestas. Buena pregunta, les digo, me salí del tema, pero es bastante interesante el tema del pH, y que reitero, pues en el arándano tenemos que trabajar mucho en mantenerlo, porque pues es un pH bajo, ¿no? Y a veces tiende a incrementarse. Para mantenerlo, pues usamos normalmente sustratos que nos ayuden con su pH. Además, si estamos utilizando fibra de coco, que es el sustrato más común en arándano, debe estar limpio porque las sales aumentan el pH. Y también se puede utilizar ácido, el ácido fosfórico, ácido cítrico en producción orgánica, ácido nítrico. Hay varios tipos de ácidos que se pueden utilizar, ¿no? Y preguntan qué tipo de SPEC necesita para el cultivo de arándano. ¿Es necesario cambiar el SPEC según la etapa de crecimiento? ¿De SPEC te refieres a nutrientes o espectro? Si me puedes nada más especificar la abreviatura, por favor. Y a veces tenemos diferentes términos. Muy bien. Bueno, me espero a que hagan la pregunta de nuevo y bueno, seguimos platicando, ¿no? En el arándano les voy a poner la conformación. Aquí tengo una imagen, nada más se le puso el fondo negro por alguna razón. Es que era sin fondo, pero ahorita la estaba viendo blanca, se veía un poquito mejor. Aquí tenemos bolsas. El arándano puede ir en bolsas o puede ir en cubetas o macetas. Las macetas pueden ser, como les digo, 27, 45 litros normalmente. Va a estar llena de sustrato. El sustrato es importante que sea de buena calidad. Aquí hemos tenido algunos en vivos con otras empresas que se dedican a venta de sustratos específicamente para este tipo de cultivos, como la marca Didihu. Ellos venden las macetas, venden las bolsas y venden sustratos. Entonces por ahí los pueden checar en Instagram, tienen Instagram también. Es muy importante que la zona radicular, lo que es el sustrato, lo elijamos bien, porque la planta iba a estar pues mucho tiempo. Es una planta que va a estar viva por más de 4 años normalmente. Entonces pues es importante que escojamos bien el sustrato. El sustrato, por ejemplo, va a tender a compactarse. Entonces ahorita mencionaba, a la planta le gusta la porosidad, entonces hay que brindar un sustrato que traiga bastante porosidad al principio y que se vaya compactando, y normalmente tenemos que poner un poquito más, ¿no? Conforme se va compactando, pero que sea de buena calidad para que no nos pase, por ejemplo, el problema de oxidación en las raíces, por ejemplo, que ahorita comentaba, o que se pierda porosidad, y eso cambia la oxigenación en la zona radicular y también causa problemas de estrés en este tipo de cultivos que no les gusta que el suelo esté compacto. Entonces esos son algunos de los detalles principales. Vemos por aquí un riego por goteo. Al arándano no le gusta tener mucha agua en la zona radicular. La porosidad va de la mano con la cuestión del agua, ¿no? O sea, si la planta es porosa, si la zona radicular es porosa, significa que no hay mucha acumulación de agua o que no se tiende a acumular mucha agua. Entonces, en el riego es importante que al arándano no le pongamos mucha agua. Generalmente se utilizan aproximadamente son 3 litros de agua al día, más o menos. Aquí tengo acordeones, es que cada quien utiliza diferentes cantidades. Entonces por aquí tengo una minuta, que de hecho la vemos tenemos mañana capacitación en el tema de arándano, y por aquí tengo minuta de diferentes empresas que nos han compartido amistosamente los datos que ellos usan, y sí, aquí ya confirmé, ¿no? Son aproximadamente 3 litros, obviamente por planta, depende del cultivo, depende de dónde está ubicado y demás,
pero en promedio son más o menos 3 litros, ¿no? Obviamente no se los vamos a dar en un solo evento de riego, se hacen diferentes eventos de riego en el día para dar poca cantidad de agua en el transcurso del día en diferentes sesiones, ¿no? A la planta, como les comento, no les gusta que haya mucha agua, no le gusta que haya mucha agua ni le gusta que haya muchas sales. El arándano no lleva muchos nutrientes. La solución nutritiva, hay que decirlo, es más económica, por ejemplo, que alimentar al tomate. El tomate es una planta que requiere más fertilizante. Entonces, por ese lado, pues es uno de los beneficios. El arándano tiende a estresarse. Normalmente la electroconductividad es de 1.2 máximo. Hay algunos productores que lo utilizan más alto, pero normalmente si nos vamos a los detalles técnicos, pues más o menos es lo que se recomienda, ¿no? Y muy bien, se referían al espectro de las luces. Muy bien. Discúlpame, Luis Fernando, fue lo que pensé, pero como no vemos tanto la cuestión de iluminación en plantas, dije, estaré bien o a lo mejor está refiriéndose a alguna otra cosa. Pero muy interesante porque aquí su maestra está involucrada en proyectos de iluminación para arándano, que es algo totalmente novedoso porque no lo vemos, es decir, no hay proyectos actuales de arándano comercial que ya se haga con luz artificial, pero sí hay en desarrollo. O sea, hay empresas que están en desarrollo, nosotros somos consultores para una de ellas, están en Canadá, y el espectro sí se puede ir cambiando conforme la etapa de desarrollo. Precisamente, por ejemplo, para este proyecto estamos viendo cómo ir cambiando los colores, pero esto ya va muy a detalle de investigación. Yo normalmente en lo que ya es comercial se define un solo espectro y ese espectro tiene que funcionar todo el tiempo de producción, que normalmente hay un espectro que nos puede servir. En el arándano ahorita está más inclinado todo a lo que es un PKB o un PKF. Estoy hablando de los modelos de iluminación de nosotros, que es un modelo que tiene una porción fuerte, siempre el rojo está en mayor cantidad, y una porción más pequeña de azul, y hay otro que tiene una porción de rojo, una porción pequeña de azul y una porción de rojo lejano. El rojo lejano es importante para la cuestión de floración. Por lo mismo, en diferentes etapas de desarrollo, pues se ve, si ponemos un poquito más de azul, un poquito más de rojo lejano y luego quitamos un poco de azul, pero ya es muy, muy específico, ¿no? Es muy interesante, obviamente en la cuestión de investigación es bueno el hacer estos cambios, que en este caso para ese proyecto lo estamos viendo, pero en la parte comercial, sí, por la cuestión de la eficacia de la lámpara y mil razones, más práctico todo, es mejor seleccionar un solo espectro. Por el parecido con lo que es la fresa, en la fresa ahorita ya sabemos que la porción de rojo lejano es importante, pero es por la cuestión del pedúnculo, la morfología más bien de la planta. Y aquí sí, la verdad, el arándano pues tiene otra morfología, a pesar de que son muy similares fisiológicamente. Entonces, pues más o menos por ahí va la información, ¿no? El usar un poquito de rojo lejano y poner un poco de azul. O sea, el azul y el rojo lejano son colores importantes. El rojo siempre lo ha sido, ¿no? Para todas las plantas, pero aquí estamos considerando el poner a lo mejor un poquito más de azul de lo normal, un poquito más de rojo lejano de lo que normalmente vemos con otras lámparas, así como las de cannabis, que es un 5% de rojo lejano, ¿no? Es un tema muy interesante el de la iluminación para el arándano porque, como comento, no es algo que esté estudiado. No sé si hay estudiantes aquí, levanten la mano por ahí en el chat. Si hay estudiantes, si están trabajando en algún tema de tesis, este es un buen tema de tesis. Iluminación para arándano, porque no hay mucha información disponible. Si quieren hacer algo nuevo, es un buen tema. Y nosotros nos toca también por ahí ayudarles en los comités. Si quieren ayuda, nos pueden también hablar por ahí para darles un poquito de empuje en la investigación. Ya nos ha tocado hacerlo para algunos de ustedes. Y bueno, el tema de la iluminación, si quieren me paso de la pregunta de las lámparas a la parte del manejo del cultivo en campo. La iluminación pues normalmente es natural, ¿no? O sea, normalmente estamos en campo, tenemos si acaso el macrotúnel. Aquí en México hay cazasombras en Sinaloa, que ya es más cerrado, por la cuestión de la temperatura, la protección contra patógenos, pero vemos mucho la cuestión del macrotúnel, ¿no? La luminosidad para esta planta es importante porque es una planta que se estresa y eso ya está estudiado. Es muy similar a la fresa también se estresa.
No sabíamos todavía si el arándano no se estresaba porque todavía estaba como bajo estudio, pero ya sabemos que sí genera un estrés también. Entonces, si están trabajando en arándano, ya sea en campo, el uso de las mallas sombras o de algún, por ejemplo, plástico de polietileno que pueda hacer el efecto de luz difusa es importante. De hecho, Jorge pregunta si la luminosidad afecta a las etapas del arándano. Afecta a todas las etapas. El arándano obviamente cuando está más chiquito es más sensible, pero inclusive cuando es una planta ya grande, o sea, hablando de años de crecimiento, son plantas que antes no sabíamos, pensábamos que ese era su rendimiento normal, pero sabemos que son plantas que se estresan por la iluminación, cosa que no sucede en el tomate, en pimientos, pepinos. Generalmente el estrés por iluminación lo vemos por la radiación, por el calor. No hace calor, entonces ponemos malla sombra para que no haya tanta luz y no se caliente tanto el cultivo. Es lo que hacemos para tomates y demás. En lo que son fresas y en lo que es arándano, ya sabemos que son los fotones de luz tal cual, o sea, no el calor, sino la radiación, hablando de fotones de luz, la que estresa a la planta. Entonces, en el curso, de hecho, vemos cuál es el manejo que normalmente se tiene que hacer para la malla sombra, cuáles son los límites. Sabemos que la medición para plantas se hace con la unidad de DLI, por ahí la explicamos también, que es la cantidad de luz diaria, y para el arándano, para la fresa igual, sabemos que los límites son mucho menores que para el tomate o para el pimiento o pepino, ¿no? Es una planta que, a pesar de tener flor y fructificación, no demanda tanta luz y genera una respuesta negativa al tener mucha iluminación. Esto se ha corroborado también por los estudios con iluminación artificial, donde ya vemos cómo la planta va reaccionando tal cual a la iluminación. Y pues ahora tratamos de adaptarlo también al campo, es decir, el mantener a la planta con la iluminación que sabemos que nos puede dar un poco más de rendimiento, ¿no? Esos temas, como comento, los vemos también en la capacitación que es el día de mañana. Quienes se queden hasta el final del en vivo, por ahí les vamos a dar un descuento para la clase que tenemos mañana de 4 a 7 de la tarde, donde cubrimos los temas que estamos viendo ahorita, obviamente a mucho más profundidad. Les damos una receta nutritiva, 2 recetas de hecho nutritivas con todos sus ingredientes. Vemos el manejo de iluminación, el manejo de ventilación, temperatura, humedad, el fotoperiodo, que también es importante en la iluminación. Ahorita que me estaban preguntando de la luz, una cosa es la cantidad de luz y otra es las horas de luz. También el arándano es sensible a la duración del día. Es una planta generalmente más de día corto. Entonces vemos por ahí eso, y también precisamente ahorita que estoy viendo las minutas, los paseamos por las minutas para que vean. Para nosotros es muy importante no nada más darles la información técnica que nosotros aprendemos en campo, sino también que vean los puntos de vista de otros productores, y precisamente tenemos visita a campo con diferentes empresas que hacen diferentes detalles en manejo de electroconductividad, en manejo de pH, en manejo de riego, y pues obviamente también les compartimos detalles de cosecha para que vean qué detalles a lo mejor pueden elevar cosecha o disminuir la cosecha. Normalmente el costo de producción, que yo sé que es un tema interesante también, ronda más o menos los $2 por kilogramo de producto, ¿no? Eso lo tenemos también visto para algunas empresas que nos han compartido resultados, y como les comentaba, producen por poco tiempo, ¿no? Generalmente es una ventana de unos 4 meses. Y las plantas las pueden dejar unos 7 años más o menos, cuando normalmente en suelo, las dejan más tiempo porque tardan mucho más en producir, ¿no? Normalmente en el arándano una planta de un año puede dar 2-3 kilogramos por planta, cuando normalmente no teníamos producción durante el primer año. Por eso vemos tanto el cambio de suelo a sistema hidropónico. En el sistema hidropónico, ahorita les comentaba, como hemos hecho el cambio muy rápido, sí hay un poquito de déficit en el manejo, y es algo que recalcamos mucho en la clase porque sabemos que a lo mejor muchos de ustedes están involucrados en campo o buscan involucrarse en la producción del arándano. El arándano requiere, así como todos los demás sistemas hidropónicos,
requiere las macetas, y en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver en esta imagen donde se ven por ahí las letras del chat, hay un drenado, hay un canal. Entonces ese canal muchas veces, si les toca ir a campo, chequen, muchas veces no está presente. Y primero pues el drenado se va al suelo, y pues lo que sea que se vaya a hacer con el suelo después, pues creo que no es muy bueno que esté el drenado yéndose al suelo, digo, por la microbiota y todo lo demás que esté ahí, y por el uso que se le pueda dar al suelo después. Pero bueno, eso es un tema a lo mejor que no es de tanta importancia o relevancia para el productor. Pero lo que sí es que el drenado debe de colectarse para poder checarlo. La planta nos habla mucho con el agua que va sobrando. De hecho, precisamente una de las preguntas que me hicieron es ¿qué pasa si el pH lo meto en cierto nivel y sale en cierto nivel? Esa salida es precisamente porque estamos checando que está saliendo. Muchas veces lo que hacen es tener drenado para ciertas plantas, es decir, a ciertas plantas le ponemos abajo para colectar, pero lo correcto sería tener un canal, así como lo vemos aquí, para que sea un sistema hidropónico completo que podamos estar monitoreando. Normalmente el drenado se checa todos los días, ya que no nomás nos indica, por ejemplo, ahorita vimos todas las opciones, ¿no? Les dije raíces viejas, bacterias, amonio, sino que también puede ser una forma en la que nosotros chequemos si la zona radicular está acumulando sales, que de hecho es normal. La zona radicular, la fibra de coco, tiende a acumular calcio, boro, algunos nutrientes que no se toman tan rápido, y no me voy a dar cuenta de eso a menos que cheque el drenado, o a menos que la planta ya tenga un montón de síntomas, que pues no es la idea, ¿no? La idea es darnos cuenta antes. Cuando eso sucede, regamos con agua, ¿no? Regamos con agua, y de esa forma eliminamos las sales, se limpia el sustrato y volvemos con el riego normal. Obviamente tenemos que desarrollar una estrategia de riego para intentar que eso no suceda a cada rato. O el regar con agua cuando tenemos un sistema hidropónico pues no es algo tan bueno, más por el sabor del fruto, etcétera, ¿no? Entonces también pues normalmente hay estrategias que vemos también en la clase de cómo mantener el riego, cómo mantener el drenado para que la zona radicular no se, por decirlo de forma sencilla, no se ponga vieja, o sea, no esté en descuido. Si está en descuido la zona radicular es cuando empieza más fácil a acumular sales, ¿no? Que como les digo es algo normal. Entonces, esos son algunos detalles, ¿no? de la producción del arándano. Les comentaba que ahora ya lo vemos más también en casa sombra, dependiendo de la zona donde se produce. Vemos zonas donde antes no se producía, que ya se está empezando a producir en diferentes etapas o diferentes ventanas de producción también, por lo mismo de la temperatura. Y ya sea en macrotúnel o sea en invernadero o casa sombra, el arándano se recomienda también que sea polinizado. Tenemos que tener polinizadores, se tiene que tener un número preciso de polinizadores, o más o menos un número de polinizadores para que haya buena polinización, ¿no? De otra forma, el arándano, hay personas que dejan que se lo polinice el aire, ¿no? O los insectos que andan por ahí, más en macrotúnel, pero sí hay una diferencia significativa, ¿no? En la fructificación, con el uso de polinizadores, así, ¿no? Se pueden utilizar abejas, las abejas se utilizan más en campo, y los abejorros se utilizan más en estructuras cerradas, ¿no? Invernaderos o casas sombras. Ese también es una parte importante, ¿no? Otro detalle que también vemos en la clase, por ejemplo, es la poda. La poda del arándano es importante porque es una planta que dura varios años, entonces hay poda de renovación, hay poda pues para darle una arquitectura que promueva más el uso de energía, o que la energía se vaya hacia el lugar donde queremos. Entonces hay por ahí diferentes estrategias, ¿no? Estos son algunos de los detalles importantes. ¿Cuántas plantas nos caben? Tenemos por aquí números, por ejemplo, de 10,000. Disculpen, estoy viendo aquí diferentes cultivos. Les damos también en esta clase detalles de otro tipo de berries, ¿no? Como las raspberries, por ejemplo. Aquí tenemos 10,000 macetas por hectárea, blackberry 4,800
plantas por hectárea. Y normalmente, por ejemplo, para lo que es el arándano, déjenme checar por aquí, sacar un promedio, ¿no? Porque tengo diferentes. Normalmente se dejan 65 centímetros entre planta y planta y más o menos 2.4 de andador, ¿no? Obviamente esto puede variar, pero es más o menos, ¿no? Como les digo, estoy sacando más o menos un promedio, ¿no? de los diferentes números que nos han compartido diferentes personas. De hecho, si nos vamos a detalles más técnicos, muchas veces son más, hay más separación, ¿no? Entonces ellos lo hacen un poquito más cercano, lo cual pues está bien también. Bien. Y bueno, detalles, por ejemplo, de pestes también son por etapas, realmente son muchos los problemas que puede haber, más en macrotúnel. Vemos también en la clase detalles de cómo prevenirlo, ¿no? O sea, cómo prevenir algunas pestes y cuáles son las más comunes conforme la planta se va desarrollando. Cuando no tenemos fruto, cuando hay fruto, hay diferentes tipos de pestes que nos pueden afectar. En general, el arándano hidropónico nos va a permitir mayor cosecha. Ese es el beneficio principal, mayor cosecha desde los primeros años de producción, y nos va a permitir un mejor manejo en la zona radicular, que inclusive, como nos lo han dicho algunos productores, puede llegar a ser más económico, o sea, lo que es el mantener la zona radicular a comparado de, por ejemplo, un suelo que tenga un pH alto y que necesitamos bajarlo, y aparte darle también la parte física, ¿no? Física y química, ¿no? del suelo para que la planta pueda producir adecuadamente. Entonces, eso es un poquito del resumen que les quería compartir. Primero que nada, pues darles a conocer que es un cultivo que ahorita está en mucha demanda en producción. Hay cada vez las mismas empresas están teniendo más campos, o están saliendo nuevas empresas que están produciendo. Está incursionando también en el tema de granjas verticales, muy novedoso, es decir, no es algo que ya esté en grado comercial todavía, pero hay mucho interés alrededor de este cultivo en Latinoamérica. En Estados Unidos y Canadá también, siempre lo ha habido, pero aquí en Latinoamérica en los últimos años ha tenido un auge bastante fuerte. Entonces, si quieren especializarse, por ejemplo, en un área en particular, esta es un área bastante interesante y de bastante explotación. Entonces, pues esa es la información que les quería compartir. Espero que les haya gustado, espero haber resuelto sus preguntas. Y los voy a dejar con invitación para el curso de esta semana. Mañana tenemos el curso de arándano hidropónico, donde vemos mucho más información de la que les compartí aquí. Para los que estén interesados, de 4 a 7 de la tarde, va a ser mañana. Si estuvieron en el en vivo, vayan y digan por ahí, manden mensaje que se echaron todo el en vivo, que ya lo terminaron y que yo les comenté que les iban a dar el precio de promoción, que sería vamos a darles el precio de los exalumnos, que es el precio vamos a dejárselos en 550 pesos, ¿ok? Para quienes estén interesados, el curso incluye certificado avalado por la Secretaría de Trabajo, acceso a grupo de asesoría posterior con una servidora ahí para ayudarles a contestar las preguntas. Incluye grabación también por si no pueden estar en la clase en vivo, y además pueden volver a pedir entrada a la clase en vivo cuando la tenemos, ¿no? Este curso sí no se da todos los meses, así si están interesados, mañana inscríbanse, o digo entre hoy y mañana inscríbanse para que puedan estar ahí mañana, y si no, pues pueden también acceder a la grabación y posteriormente entrar a la sesión en vivo, ¿ok? Esta semana también tenemos curso de microgreens y tenemos curso de granjas verticales. Digo, eso ya son temas aparte. Por ahí el viernes probablemente hagamos un en vivo con una persona por ahí interesante que está en Ciudad de México. Les vamos a compartir en las historias más adelante. Entonces parece que esta semana vamos a tener doble en vivo, si todo sale bien, también para darles una introducción a la parte de granjas verticales. Por aquí pónganos qué les gustaría que abordáramos del tema de granjas, aprovechando.
Y si están interesados, hay curso el sábado. Es la primera vez, yo creo, que este curso se da en sábado, si no es que es la segunda. Y muchas veces nos piden cursos en fin de semana. Entonces, el fin de semana tenemos el curso de 10 a 1 de la tarde, granjas verticales. Y el jueves tenemos el curso de microgrids. Por si están interesados también, pueden pedir descuento por ahí. Y bueno, entonces nos vemos mañana. Quienes estén interesados, regístrense para el curso de arándano. Va a estar bastante interesante. Y bueno, aquí déjenos cualquier detalle en lo que les podamos ayudar. Saludos por allá, están mandando saludos desde Oaxaca, saludos desde Hermosillo, donde ya está haciendo mucho calor el día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias chicos, gracias a todos los que se quedaron por acá y bueno, nos vemos en la clase el día de mañana y por ahí nos vemos en las historias más al ratito. Hasta luego.